Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. En esta serie de podcasts conversaremos sobre las poblaciones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua para generar mayor concientización sobre la importancia que tienen las tierras comunales en su cosmovisión y del proceso de saneamiento. Encuentra nuestros episodios en nuestras redes sociales. Comparte y comenta para que generemos la reflexión necesaria. Hola, queremos darle la bienvenida a nuestro podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. Me llamo Melody y estaré acompañándolos para compartir nuestras experiencias, sueños y demandas como pueblo costeño. En este primer episodio compartiremos sobre nuestras luchas por la sobrevivencia en la Nicaragua de hoy. Me encuentro en Managua, la capital del país, y me dispongo a visitar la costa Caribe Sur. Es fácil tomar un autobús hacia Bluefields. Además, puedes viajar a otros municipios como Port Lagún, Nueva Guinea, Ucragil, entre otros. Nicaragua está conformado políticamente por 15 departamentos y 2 regiones autónomas. La región autónoma Costa Caribe Norte, con 8 municipios y cuya cabecera regional es Puerto Cabezas. Y región autónoma Costa Caribe Sur, conformada por 12 municipios y su cabecera regional es Bluefields. Hoy conversaremos con George Enríquez, defensor de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, y Arcoíris, conocedora de la costa Caribe. Compartiremos algunos datos relevantes para comprender la situación actual de nuestras comunidades caribeñas y poder reconocer los retos. Arcoíris, cuéntenos sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes que habitan la costa Caribe. ¿Qué costumbres y prácticas culturales nos vinculan con la madre tierra? Hay poblaciones o pueblos que están más conectados con la tierra, pero también tienen ecosistemas donde también tienen el río, tienen las lagunas, tienen los llanos, y así van desarrollando su vida, ¿verdad? Como les enseñaron sus abuelos y sus abuelas. Entonces, las costumbres y prácticas culturales van a depender mucho de la economía a la que están vinculadas y también de esos ecosistemas y de lo que provee la madre naturaleza para el sustento de la vida, pero también está vinculada a la visión del mundo que tienen los pueblos, y no todos los pueblos tienen ni los mismos ecosistemas, ni las mismas formas de vida, ni la visión de mundo, ni la economía de la misma manera. Entonces vamos a observar una diversidad a lo largo de la costa Caribe, en este caso de Nicaragua, del área centroamericana, si quisiéramos ver más allá de nuestras fronteras o de nuestros límites. Y así vamos a encontrar a otros pueblos del interior, por ejemplo, al pueblo Mayangna de las montañas. Ellos viven de la agricultura fundamentalmente, pero también van a los ríos. Sus ecosistemas tienen inmensos ríos en la reserva de Bozaguas, por ejemplo, en el Alto Coco o en el sector de Mozaguas, en Bonanza, o en los territorios que están ahí, por ejemplo, el Mayangna Saunias o el Mayangna Saunibus, que es otro territorio. Pero encontramos a una parte de los Mayangna, que en este caso son los Ulhuas, que viven más en la costa y que sus formas de vida son más que agricultores, ¿verdad? No son agricultores por excelencia, sino que también están más vinculados con el mar. Y así vamos encontrando cómo los pueblos tienen formas de vida particulares y sus prácticas socioculturales va a depender de todas esas cosas que he mencionado por acá. Entonces, algunos pueblos, por ejemplo, viven en desarraigo. Eso quiere decir que no viven en los ambientes donde vivieron sus abuelos, que por distintas razones se han ido a las ciudades o han sido obligados para tener otras oportunidades a llegar a las ciudades, a las grandes ciudades en el Caribe,
o en Nicaragua o en el extranjero para poder desarrollar mejores condiciones de vida que pues va más allá de lo que sus abuelos les enseñaron, ¿verdad? Entonces han salido de los ambientes tradicionales para tener nuevas oportunidades y para ofrecerle a sus hijos otras oportunidades. Eso no significa que la vida en las zonas rurales, la vida en el campo, en las zonas costeras más alejadas, no se viva dignamente. Claro que se vive dignamente, pero en términos de las oportunidades, como sabemos, las políticas de desarrollo no siempre alcanzan a las zonas rurales y tienen servicios que todavía no se ofrecen en las comunidades porque han sido olvidados. Entonces eso hace que la gente vaya hacia los espacios más urbanos. Ahora, también han habido eventos muy importantes en el pasado que ha afectado a las poblaciones y la ha desplazado, como son las guerras, ¿verdad? Arcoíris, según lo que nos compartes, es importante entender que las costumbres y prácticas culturales, así como las actividades económicas, están vinculadas a los ecosistemas y lo que provee la madre tierra para el sustento de la vida de los pueblos. George, ¿por qué crees que existe tanto desconocimiento de la costa Caribe desde la otra parte del país? A veces sentimos que no somos parte de Nicaragua. La pregunta que haces es muy curiosa, tomando en cuenta que existe información sobre los pueblos indígenas. Lo que pasa es que ha sido un proceso constante de colonización hacia la costa. Y la forma más fácil de colonizar, dominar y de hacer desaparecer a una gente es no hablando de su existencia, es invisibilizando su existencia y es no educar con respecto a su historia. Cuando se hizo la anexión militar de la costa, el interés del Estado de Nicaragua era la tierra, eran los recursos naturales, no era la gente. Por lo tanto, se hizo una anexión geográfica y política a través de la fuerza militar, pero nunca se hizo una anexión de la gente. Y sumámosle a eso el tema del racismo, porque no estamos dentro de la historia o la educación que se brinda a nivel nacional de esta gente. Y esto es un círculo y un proceso que se ha venido repitiendo año tras año, independientemente de qué partido o qué persona está en el poder. Por eso decimos que es un plan de colonización de las regiones autónomas y lo que quieren es la tierra y los recursos. Si no existimos en los textos de historia, si no existimos en los medios de comunicación, si no se muestra lo que nosotros aportamos a la cultura, lo que aportamos a la economía del país, cómo somos diversos, entonces no existimos y no importamos. Y tenemos que hablar y decir esto claro. Y esto es lo que pasa: racismo, discriminación. Y los que sufren más esto son los pueblos indígenas y afrodescendientes. Completamente de acuerdo contigo, George. Tenemos que empezar a visibilizar y hablar sobre racismo y discriminación. Borrar nuestra lengua, nuestra historia, no es hacernos parte de algo más. Es importante reconocer la multiculturalidad de Nicaragua, promover la interculturalidad, la convivencia respetuosa y el encuentro entre los diferentes pueblos. Arcoíris, ¿cuáles consideras son las principales problemáticas que vivimos las poblaciones indígenas y afrodescendientes? Si pensamos en el Caribe, hay problemas que persisten en el tiempo. Por ejemplo, la exclusión, la pobreza, también la desigualdad y la violencia social e intrafamiliar son problemas que arrastra la sociedad caribeña desde hace un buen tiempo. Hay unos que están enlazados con otros problemas o que las profundizan, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué problemática profundiza la pobreza?
Fíjate que uno de los temas que pareciera nuevo, pero que no es nuevo, solo que con el nivel de violencia que está ocurriendo en la actualidad, y es la eclosión de la violencia que provoca el desplazamiento, que provoca desplazamiento forzado, pero también la gente lo llama como invasiones, ¿verdad? En algunos casos las invasiones han sido silenciosas al punto que los pueblos están como arrinconados, los asentamientos tradicionales de las comunidades están bastante arrinconadas, o sea, ya el territorio aquel grandote que ellos concibieron en un momento ya no existe, pues porque existirá solo en el título que les han entregado a los 23 territorios, pero en la práctica, es decir, en los usos reales, el espacio del territorio que ellos reclamaron en su momento ya no existe. Entonces, por ejemplo, la gente ya no puede ir a los sitios de pesca porque por el lado donde ellos se movilizaban ya no es posible ir a ese sitio de pesca. Dejan de comer esos alimentos y su mesa pues ya no tiene pescado, por un lado, o porque el río fue contaminado. A veces el problema no es de acceso, sino porque el río se contaminó o lo contaminaron, porque se asentó una empresa minera, o porque están sacando oro en el territorio y entonces los ríos que les proveían los peces ya no son aptos, ¿verdad? Ya no se pueden consumir. O, por ejemplo, el hecho de que antes ellos iban a laborar sus propias tierras. En la actualidad ya no pueden porque no tienen acceso a las tierras, están tomadas por los colonos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ellos ya no pueden tener arroz para todo el año. El arroz y los frijoles se los proveía la parcela o las plantaciones hasta donde iban ellos. En la actualidad tienen que comprar el arroz en el mercado. Si antes comían de forma regular e ingerían proteína, en la actualidad ya no, porque ya no tienen acceso a carne ni a pescado. Probablemente solo arroz blanco, pero en otros casos ni arroz blanco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Irse a las ciudades para ver cómo se la rebuscan y cómo mandan alguna provisión para los viejos que se quedaron en la comunidad. Entonces, eso los va empobreciendo más, porque antes eran pobres dignos, ahora son pobres muy pobres. Es decir, son los más pobres dentro de la estructura de la pobreza, ¿verdad? Entonces, eso ha profundizado la desigualdad en áreas donde antes sí eran pobres, pero no tan pobres como son ahora. Porque alguien me dijo en una ocasión, fíjate que pues ahora la gente tiene que ir a trabajarle a los finqueros, a trabajarle a los colonos, porque ya no tenemos nada que comer. ¿Eso qué indica? Antes no eran peones de finca, ellos eran orgullosamente, tenían sus propias plantaciones, ya eran indígenas con tierra, eran afros con tierra. Pero ahora no, porque el despojo lo dejó desnudo, lo dejó sin nada, ¿verdad? Para sustentar a la familia y tienen que buscar la manera de resolverlo. Otro de los problemas es la distribución y consumo de droga. Es grave el problema. Es grave porque entonces tenemos al ladrón en la casa, porque son nuestros hijos. Entonces vamos a ver el aumento de la violencia social, el aumento de la violencia intrafamiliar, la delincuencia instalada en nuestras comunidades, autoridades indígenas o afrodescendientes que no pueden controlar el problema de la alta delincuencia que tiene su origen en el consumo y distribución de droga. Nuestra región es una región transfronteriza, es decir, está entre países fronterizos, tiene espacios donde probablemente no hay policía, no esté el ejército y por tanto el tráfico de drogas se vuelve como normal. Por un lado eso, y por otra parte, pues también los niveles de violencia en la región son más grandes que probablemente en otras partes del país, que la llegada masiva de población del resto del país trae como consecuencia
el desconocimiento que ellos traen de las formas propias de vida de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de sus prácticas socioculturales, de su lengua, del modo de existir según sus conceptos culturales. Entonces, lo que hay en sí es un choque cultural, es el aumento del racismo, porque además llegaron sin ser invitados, ¿verdad? Es decir, ¿quién los llamó? ¿Quién los llevó? Bueno, muchos llegan engañados también, creyendo que ahí van a encontrar buenas tierras, tierras más baratas, y además se las venden. Entonces, y hay también gente nuestra involucrada en venta de tierra. Entonces, hace, ¿verdad?, que seamos mal vistos. Cierto, no es toda la población, es solo alguna gente que está metida en ese negocio, pero por uno pagan todo. Y lo otro es la falta de oportunidades que tiene la gente en las comunidades, que de alguna manera ya lo dije antes. Hay un flagelo indetenible de la migración campo-ciudad, pero también de la migración de la juventud hacia el extranjero, no solo de las comunidades, sino de todas las localidades, de las zonas urbanas y zonas rurales hacia el extranjero, y de ahí nos estamos quedando sin el futuro. Sin la gente más valiosa, que es la población económicamente activa, la gente fuerte. Y hay un eslabón de población que no está en nuestras comunidades, que está lejos y que es la población que le llamamos desarraigada, porque está quedándose sin el vínculo necesario con su pueblo, con su cultura y con sus tradiciones. O sea, hay una desconexión. Y por otra parte, ya para finalizar, yo quisiera hablar de la autonomía. La autonomía está sin contenido, pues ha dejado de ser referencia para las poblaciones locales, pero estoy hablando fundamentalmente de aquella autonomía institucional de la que se ejercen los consejos y gobiernos regionales, pero que nadie sabe ni sabe qué hacen, ni en qué gastan ese montón de dinero que se les da del presupuesto general de la República, y que al final responden a los partidos políticos y no están respondiendo a las comunidades. Se supone que la autonomía surge dando respuesta a las demandas de las comunidades para delegar su representación, pero para legislar, para gobernar a nombre de las comunidades y por las necesidades, es decir, darles respuestas a las necesidades de las comunidades. Hasta ahora no vemos eso. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un régimen de autonomía que es un cascarón para las comunidades? Es decir, la gente no lo ve como un referente importante, la gente se siente desilusionada, no es un órgano operativo. Pero sabemos también que hay una captura de los partidos políticos, de todos los órganos de gobierno, donde funciona o debería funcionar la autonomía en sus distintos niveles de gobierno, incluyendo el comunitario territorial, el municipal y el regional. Entonces uno se pregunta, ¿será que para algo sirven esos gobiernos o solo para sus intereses personales o para conseguir un salario? Si es para eso, entonces no están funcionando para nada, porque los órganos deben velar por la comunidad, velar por sus poblaciones y responder a sus demandas. No están respondiendo a sus demandas. Es bueno preguntarnos, ¿para qué funcionan? ¿O esos órganos son funcionales para la comunidad? Yo creo que por ahí están los problemas. Las preguntas que nos plantea Arcoíris definitivamente son muy válidas y requieren de un análisis y reflexión profunda por parte de los diferentes actores de la costa Caribe. En tu caso, George, ¿qué sentido tiene entonces la autonomía para el pueblo costeño en el contexto actual? La autonomía, cuando se dio en algún momento, significó la paz y significó un nuevo proceso histórico de reconocimiento de nuestras historias y de la gente. El detalle con la autonomía es el tema de la aplicación y el miedo a la independencia que tiene el Estado o que tiene el mestizo del Pacífico si nos dan una autonomía descentralizada, si nos dan una autonomía real, cuando al final del día una autonomía descentralizada y una autonomía real no representa o no significa querer independencia, lo que significa es un país y un Estado
consolidado una región autónoma económicamente fuerte, una región autónoma políticamente fuerte y socialmente fuerte, representa un Estado económicamente, políticamente y socialmente fuerte. La politización partidaria y el involucramiento de los partidos nacionales a nivel regional ha generado un desencantamiento de lo que es o lo que significaría el régimen autonómico, y lo hacen de tal forma para que los pueblos indígenas y afrodescendientes no levanten la bandera y la lucha descentralizada de la región de régimen autonómico. Nuevamente, todo es un plan, todo es un proceso, a tal punto que han sembrado en la gente, a tal punto que han sembrado en la clase política y algunos liderazgos de que esto de autonomía no debería ser importante, esto de autonomía ya no se debería promover porque no ha representado un desarrollo económico. Pero simplemente el simple hecho de mantener regiones autónomas dentro de la constitución del país es un bastión de resistencia, es un bastión de haber reconocido que somos diferentes, que tenemos una historia diferente, que tenemos una lucha diferente. El régimen autonómico en la costa mosquicha de Nicaragua es una autonomía joven, es una autonomía reciente, es una autonomía que todavía está en un proceso de desarrollo, y hay algunos resultados muy palpables, algunos resultados que hay que reconocer del régimen autonómico, pero es una autonomía joven, aunque no debería de ser una excusa por no haber alcanzado el desarrollo económico, político y social que deberíamos de tener. Teniendo en cuenta este proceso continuo por minar las bases y principios del régimen autonómico con la intención de desencantar, agregaría desempoderar y enajenar al pueblo costeño, ¿cuáles consideras serían entonces los grandes retos para vivir plenamente nuestros derechos en la Nicaragua de hoy? Hay tres pilares fundamentales para tener un régimen autonómico. Uno es una historia. Luego de la historia, lo que necesitamos es un marco jurídico que reconoce este derecho histórico. Tercero, necesitamos un pueblo, necesitamos una gente, necesitamos personas que puedan implementar el resultado de toda la historia y el resultado del proceso autonómico. Y el cuarto pilar, no son tres, cuarto pilar es una zona geográfica en cual practicar el proceso autonómico, y nos están tratando de quitar todo eso. El avance de la frontera agrícola y ganadera hace que haya un desplazamiento forzoso. El avance de la frontera agrícola y ganadera quita espacios de esparcimiento geográfico de esta gente. Las dictaduras y las implementaciones al antojo de los partidos políticos que entran al poder del marco jurídico del país al antojo lesiona la aplicabilidad de todo esto y el desconocimiento de la historia. Para una implementación de un régimen autonómico necesitamos tener una descentralización económica. ¿Qué significa una descentralización económica? Significa que debemos tener nuestro propio proceso de recaudación de impuestos y recaudación de divisas autonómicas regionales, sistema de recaudación de impuestos autonómicos regionales. Necesitamos un subsistema educativo autonómico regional, que nuestra educación sea implementada de acuerdo a culturas y costumbres con la educación intercultural bilingüe, que la forma de elección de nuestros liderazgos tiene que ser de acuerdo a culturas y costumbres. También el tema de acceso a justicia. El tema de acceso a justicia por situaciones de violencia, por avance de frontera agrícola y diferentes temas ha sido perjudicial para nosotros. El acceso a la justicia es importante, la seguridad alimentaria, la inversión a través de programas, proyectos o programas y proyectos que permite la sustentabilidad y que permite la promoción de nuestra cultura sin prostituirlo. Muchas gracias. Si quieres agregar algún otro aspecto antes de culminar con este primer episodio de nuestro podcast.
muchas veces quiere hacer una diferencia entre el mestizo costeño y el mestizo del Pacífico, en la cual yo entiendo conceptualmente el mestizo costeño. Pero el mestizo costeño ha logrado identificarse con nuestra gastronomía, con nuestras expresiones culturales, con nuestras lenguas, con nuestras formas de vida. El mestizo costeño se ha identificado con eso. Pero ojo, no se ha identificado con la lucha por nuestro territorio, que son cosas diferentes. Yo escucho mucho al mestizo decir, no, nosotros también somos costeños, el rondón es nuestro, el maipol es nuestro, nosotros también hablamos criol, nosotros también sufrimos racismo, pero nunca los escucho decir, denle la demarcación a los negros y a los indígenas, a los afrodescendientes. No los escucho decir, denle el saneamiento a toda esta gente. Y no los escucho decir, dejen el tema del avance de la frontera agrícola y ganadera. Y tampoco los había visto tomar la calle en apoyo a las demandas de esta gente. Por lo tanto, el mestizo se identifica con la lucha intangible donde logra un beneficio personal y propio. Pero en la lucha práctica del día a día, el mestizo costeño ha fallado. Cuando el negro, cuando el afrodescendiente, cuando el indígena habla sobre demarcación, habla sobre saneamiento, ¿qué es lo que dice? Son racistas, no nos quieren. Ese ha sido el discurso del mestizo costeño cuando hablamos de demarcación, cuando hablamos de saneamiento, cuando hablamos de descentralización. Ah, no, ya vienen estos negros otra vez con esto de la tierra. La tierra es del que lo trabaja. Con un mestizo costeño te dice que la tierra es de quien la trabaja y la tierra en la costa es tierra de Nicaragua, es de todos. Me hace entender que también tiene esa percepción y esa concepción del mestizo del Pacífico que no entiende este proceso y viviendo acá, pero hablan nuestro idioma, comen nuestra comida y bailan nuestros bailes. Así que también ellos tienen que ser parte de esto desde la práctica y desde la cotidianidad. Y eso no solamente desde lo intangible. Una vez yo escucho a los mestizos decir, pero es que nos quieren excluir de todos los procesos. Es que no nos quieren tomar en cuenta. Cuando si te das cuenta, dentro del parlamento regional, el mestizo sigue siendo mayoría numérica. Pero dicen que lo queremos discriminalizar y que no tienen participación, pero todos los espacios políticos de poder y toma de decisiones son mayoría. Y como no están dentro de los gobiernos comunales y tradicionales, porque no es parte de su cultura, dicen que eso es racismo porque no están incluidos. Hasta quieren crear gobiernos comunales mestizos, el mismo mestizo costeño. Lo último que has mencionado definitivamente es un gran reto y una parte importante para lograr esta convivencia desde la igualdad y el respeto entre los pueblos. Por ello, hacemos un llamado a los mestizos costeños a participar de manera directa y activa en la defensa de los derechos autonómicos. Necesitamos que nos acompañen en las demandas por el saneamiento de las tierras comunales. Agradezco la participación de Jared y Arcoiris en este primer episodio. Como hemos escuchado, tenemos muchos temas por conversar y muchas acciones por emprender. En nuestro siguiente capítulo conversaremos sobre la Ley 445. Te invitamos a escucharnos. Nuestro podcast Defensores de la Tierra, Historias de la Costa Caribe, es una producción del Movimiento Costeño Autoconvocado. Te esperamos en nuestras redes sociales para conversar sobre nuestras experiencias, nuestros sueños y retos como pueblo costeño. Gracias por escucharnos.